Hola amigos, el día de hoy trataremos uno de los temas más controversiales y es con respecto a los corales, hablando de México y del resto de Latinoamérica. ¿Es posible diferenciar un falso coral de una verdadera? ¿Cómo es posible? ¿Qué tal? Bienvenidos a Más Sequía, yo Simi. Como saben, mi nombre es Durahan y vamos a tope con el tema de hoy, los GITs. Traté de llevar este tema a cabo con una AI de voz, tratando de emular mi voz, vean cómo quedó. Antes de empezar, definiremos a qué serpientes se les llama corales, ya que, como mencioné al principio, es un nombre utilizado para múltiples especies de serpientes. Y pues no se pudo, no tuve el resultado. En fin, vamos. Realmente no veía tan necesario hacer este video, pero veo bastante desinformación y estas fotos que están viendo ahora mismo en pantalla son las que me motivaron a hacer este video. Aunque es mucha información, trataré de sintetizar y abarcar lo más que se pueda en este video, por lo que excluiremos a las kraits de mar, que también les llaman serpientes corales marinas, del género Lauticaudal. Por otro lado, revisaremos algunas especies no solo de México, sino de otras partes de Latinoamérica y una breve mención a las especies de Asia. Antes de empezar, definiremos a qué serpientes se les llaman corales, pues como dije al principio, es un nombre ocupado por múltiples serpientes. Las serpientes corales son serpientes que pertenecen a la familia Elapidae, misma familia a la que pertenecen cobras y serpientes marinas, es decir, serpientes venenosas con un veneno principalmente neurotóxico que comprenden una dentición proteroglífica, el cual su mordida puede causar daños a la salud. Su nombre común de corales es debido a sus colores vibrantes, los cuales suelen ser rojo, amarillo, negro, azul, naranja, además de que sus escamas, al ser tocadas por la luz, presentan un brillo a la vista de la gente muy atractivo. Todas estas combinaciones de colores atractivos son similares a los arrecifes de coral, de ahí su nombre común de serpientes de coral. Las serpientes bajo el nombre común de corales comprenden los siguientes géneros: para el viejo mundo, Calliophyis, conocida comúnmente como serpiente de coral asiática, seguido de Sinomicrurus, conocida como la serpiente de coral oriental, y Hemibungarus, conocida como la serpiente de coral bandeada o de franjas. Por otro lado, para el nuevo mundo comprenden los siguientes géneros: Micrurus, las famosas serpientes de coral, Micruroides, conocidas como las serpientes de coral de Sonora, coral de Arizona u coral occidental, Leptomicrurus, que las llaman corales de Sudamérica o corales negros. Aclaro que con este último género se está trabajando, y algunas especies como Leptomicrurus narducci fue movida al género Micrurus en el año 2014, pero regresada de nuevo a Leptomicrurus en 2016, y la última actualización de esta especie se tiene en 2021. Comento esto pues puede ser que les aparezca poca información del género Leptomicrurus, o la que existe la tengan relacionada todo al género Micrurus. Tras ya conocer un poco sobre los corales, aquí nos enfocaremos en las especies del Nuevo Mundo, pues es donde surge esta confusión, por lo que empezaremos con el mito de la anillación rana. Y bueno, ¿cuál es el mito del rana? En resumidas cuentas se refiere al famoso mito de los colores en las bandas tanto de los falsos como de los verdaderos corales, y dicta de la siguiente forma: de rojo a amarillo hay veneno, pero de rojo a negro no. Este dicho fue promovido gracias a documentales estadounidenses donde abordaron este tema. Aquí un ejemplo del documental La Guía Máxima de Serpientes de Discovery Channel, en donde menciona este breve fragmento, que ojalá y no me caiga copyright. Sin embargo, ¿esto es válido para Latinoamérica? Bien, pues es algo difícil de responder por varias excepciones. Sin embargo, la respuesta corta sería no. No aplica para el resto de Latinoamérica e incluso para Estados Unidos, ya que estos ejemplares pueden presentar patrones aberrantes y lucir completamente distintos e incluso parecer alguna especie conocida o una completamente distinta, menos a lo que es un coral verdadero. Un breve ejemplo son estos curiosos registros de coral tejano Micrurus tener, coral oriental o de Florida Micrurus fulvius, y coral de Arizona o de Sonora Micruroides eurixanthus, que como vemos pueden ser confundidos muy fácilmente con otras especies o pasar desapercibidas como corales reales, e incluso que es otra serpiente como hemos mencionado. Ahora, hablando de Latinoamérica, la cosa no se vuelve más fácil, sino todo lo contrario, se complica.
pues existe una gran gama de especies, las cuales algunas cumplen con el dicho patrón rana, donde el rojo toca al negro, no hay veneno. Sin embargo, como están viendo, es todo lo contrario. Son especies de importancia médica e incluso algunas pueden confundirse con especies que no lo son. Mientras que por otro lado, existen especies que podrían confundirse y pensar que son especies de importancia médica, cuando en realidad no lo son. Son completamente inofensivas. Y bueno, un ejemplo de lo que estoy hablando serían las siguientes especies que son de importancia médica. Micrurus laticolaris, coral de balsas, usualmente confundida con una falsa coral, especie de importancia médica. Micrurus diastema apiatus y alienus, coral de bandas variables o coral diastema. Esta especie suele ser también conocida como coral sin patrón, y justamente como vemos, no posee anillación sobre su cuerpo hasta que llega a su cola, confundida comúnmente con alguna culebra inofensiva justamente por su aspecto. Micrurus limbatus, coral de los Tuxtlas, debido a su aspecto a veces es confundida con una falsa coral o alguna serpiente excavadora. Es de mencionar que faltan especies, pero esas tres habitan en México, y como pudimos ver son especies que irrumpen con el aspecto general que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de corales verdaderos, e incluso, aunque no son agresivas, no dejan de ser peligrosas, y podrían ocasionar un accidente ofídico. Ya fuera de México, por ejemplo, en Centroamérica, habita la coral de varias bandas, Micrurus multifasciatus, la cual habita en Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Claro, hablando de Centroamérica, pues también habita en Colombia. Y hablando de Colombia tenemos este ejemplo sublime, como esta foto que fue tomada en el país mencionado, gracias a la confusión del mentado patrón rana. Aquí estamos viendo cómo alguien está manejando un ejemplar de coral verdadero llamado coral de Surinam, Micrurus surinamensis, que es de sumamente importancia médica. También gracias a esta foto fue que decidí hacer este video. Pero bueno, continuemos con el video que si no será eterno. Otro ejemplo que tenemos es la Micrurus langsdorffi, conocida como la coral confusa por su aspecto, pues aunque tiene la típica anillación, su coloración es muy peculiar y diría disruptiva, como estamos viendo en pantalla, y como pueden apreciar, vemos que nada que ver con el aclamado patrón rana. Discúlpenme si fui muy repetitivo con el patrón rana, pero quise hacer mucho hincapié en eso, pues la gente cree que aplica para todas y en todos lados, y como vemos, no es así. Por otro lado, muchos falsos corales pueden asemejarse a un verdadero. Un ejemplo de esto sería la Geophis hemidiolatus, la cual es completamente inofensiva. El colúbrido Erythrolamprus mimus, que si ven bien, su aspecto podría decirse que es de un coral verdadero, cuando es completamente inofensivo. La Pliocercus elapoides, que así como la Erythrolamprus, es totalmente inofensiva, pero su aspecto podría pasar por completo como un coral verdadero. La Anilius cecitale, serpiente fosorial que podría ser confundida fácilmente con un coral verdadero. Como vemos, realmente es muy difícil determinar un patrón, seña o diferenciador para poder distinguir entre un coral verdadero y uno falso. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Tratando de acumular sus características, y es que algo que me di cuenta es que la mayoría de los corales, incluyendo a los del viejo continente, como la bella Caliophis vivirgatus, poseen casi las mismas características, las cuales serían las siguientes. Número 1. Su cuerpo suele ser alargado y delgado con una cola relativamente corta. Número 2. Distintivos colores, los cuales en su mayoría suelen ser llamativos y brillantes. Número 3. Su cabeza pequeña, redonda y usualmente no es distinguible del cuello, descrita comúnmente como un grosor uniforme en su cuello y cuerpo. Número 4. Sus ojos suelen ser pequeños con pupilas redondas. Y por último, número 5. Y creo que es lo más destacable, pero a su vez más difícil de ver en estas serpientes. Y aclarando que al ser elápidos, es decir, como mencioné al inicio de este video, están dentro de la familia de las cobras, todos los corales carecen de una escama llamada escama loreal que se ubica entre su ojo y nariz. Es decir que tanto los corales verdaderos como varios otros elápidos no la poseen. Aunque con esto podemos darnos una idea de que realmente es muy difícil determinar qué coral es verdadera de una falsa, pues aunque cumplan con estos criterios, muchas otras no. Retomando a la coral de Surinam, vemos que su aspecto, si bien cumple con varios de estos criterios mencionados, es bastante diferente a otros corales, empezando por su cuerpo, que no es tan delgado como las otras, y su cabeza, que es fácilmente reconocible del cuello. El resto de características como la cola y comportamiento son iguales al de los otros corales. Tras analizar por mucho tiempo diversas especies, buscando una forma efectiva para su correcta identificación,
me di cuenta que realmente no hay una tan acertada. Muchas veces por miedo o desconocimiento no se puede poner a alguien a ver si una serpiente es venenosa o no, y si desean aprender a diferenciar estos ofidios, hay muchas claves pequeñas pero útiles. La primera, y aunque es algo subestimada, es que usualmente los corales verdaderos rompen con el patrón rana, ya que estas suelen tener doble banda, es decir que su patrón o anillación vendría a ser el siguiente. Como están viendo en la imagen, la especie es una Micrurus laticularis, un coral verdadero, y analizando su patrón vemos el siguiente orden de los colores. Empezamos con el rojo, seguido del negro, posteriormente el blanco, sigue el negro, sigue blanco, volvemos a tocar con el negro y se repite nuevamente el anillo rojo. Este tipo de anillación la cumplen varias especies, por mencionar dos más: Micrurus surinamensis, que ya la mencionamos más atrás en el video, la coral acuática, y la Micrurus bocourti, la coral ecuatoriana. Es raro que alguna especie de falso coral tenga anillos duplicados, sin embargo existen. Un ejemplo de esto en México sería la culebra de tierra Sonora michoacanensis immutabilis. Tienen un patrón de anillación bastante variable, pero puede presentar casos donde tenga doble anillación, similar a estas serpientes. De igual forma, para Sudamérica, en países como Colombia, Venezuela, Perú, entre otros, la especie Oxyropus vanidicus, un colúbrido conocido como culebra cálico impostora o falso coral, la cual, como vemos, también puede presentar bandas duplicadas. También, como lo mencioné anteriormente, las serpientes de la familia Elapidae no poseen la escama loreal, y en este momento estarán viendo en pantalla la imagen de un falso coral ubicando la escama loreal contra un coral verdadero, la cual, como pueden ver, carece totalmente de esta escama. Aunque seamos realistas, no estaremos en campo si es que encontramos una de estas serpientes viendo si tienen la escama loreal o no. Sin embargo, en corales, pues como vemos, aplica por completo esa regla, donde sí puede variar son en algunos colúbridos. Por ejemplo, las serpientes de tierra del género Geophis. Algunas especies de este género no la poseen. Aquí un ejemplo de la Geophis turbus y Ocabus, que como vemos en la imagen, no poseen la escama loreal, cosa que complicaría su identificación al momento de usar este método. Además de que su aspecto físico y patrón en algunas de estas serpientes podría confundirse fácilmente con un coral verdadero. A modo de curiosidad, ya que hablamos de corales, la especie Caliophis vivirgatus, que habita en el continente asiático, tiene su propia imitadora similar a las de América, y su nombre es Calamaria schlegeli, la cual pertenece a la familia Colubridae. Quitando sus diferencias, ya que comparándola una contra otra son bastantes, el parecido es innegable. Pero la falsa, así como algunas Geophis, tampoco posee la escama loreal y es muchas veces confundida con la verdadera. Como vemos, basándonos con la anillación no es tan seguro, y menos usar el método rana en países tan megadiversos, ya que como vimos expusimos ejemplos con ejemplares, válgame la redundancia, tanto con corales reales como con corales falsos. La escama loreal es un excelente indicador, pero no es como que nos pondremos a ver si la trae o no si es que vemos una en campo. Pero entonces, bueno, ¿y qué nos queda? Tras sobreanalizarlo en las noches, literalmente, no pude encontrar una forma infalible que sirviera para poder reconocer un falso coral de un verdadero, por lo que llegué a la conclusión de que la única forma de poder saberlo es, bueno, informándose. Creo que la mejor forma para poder combatir la ignorancia con estas serpientes y conocer cuál es falsa de la verdadera es informándonos de nuestra fauna local. En lo personal creo que es la mejor forma para combatir la desinformación, y créanme que pueden llegar a sorprenderse de lo que habita en su localidad. Anteriormente existían listas de comprobación por estado muy buenas y útiles, pero en la actualidad existen mejores herramientas como el sitio El Naturalista, el cual puede llegar a ayudarlos a conocer los ejemplares que viven en su país o estado, e incluso algunas reservas o parques ecológicos que existan en su país o región. Por lo que mi conclusión en este breve video, creo que la mejor forma para reconocerlas es informándose, y si aún así no están seguros, es mejor no arriesgarse a manejarlas, que en primera instancia no habría por qué hacerlo. No hay necesidad de molestar ningún animal si no es necesario, y menos si está en su casa, es decir, en campo. Así que la mejor forma para aprender a reconocer una de otra es conociendo tu fauna local, pudiendo utilizar sitios tales como el Naturalista, que son una gran fuente de conocimiento. Y hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y disfrutado mucho. Esta vez creo que fue un poco difícil encontrar una respuesta certera, y al final creo que no llegamos a nada. Sin embargo, ya saben un poco más tanto de los corales reales como de los falsos, y un poco a diferenciarlos. Pero bueno, como saben, mi nombre es Dullahan. Las fuentes las encontrarán en la descripción de este video y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Adiós.